capítulo 9, versículos 24 al 33. Dice así la palabra de Dios: es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío; a los que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra, y cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iba tras ellas por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor, gracias te damos por esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos ante ti, Padre, leer tu palabra y poder reflexionar juntos en torno a ella, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos ayudes, Señor, y que tú estés dirigiendo este sermón. Ilumina mi entendimiento como el de mis hermanos, para que ellos puedan entender cada una de las cosas que vamos a estar viendo en esta tarde. Te agradecemos, Padre, por todo esto, y rogamos tu ayuda y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el capítulo 9 de Romanos hemos estado viendo que nos describe un cambio de tema. Cuando uno analiza todo el libro de Romanos hasta ahora, va a ver que del capítulo 1 al capítulo 8 Pablo ha estado hablando acerca de la salvación. Ha estado explicándonos acerca de cómo la salvación actúa en nosotros, describiéndonos en los primeros capítulos, del capítulo 1 al capítulo 3, que todos los hombres somos pecadores y merecemos la condenación. No hay otra forma de ser justificado si no es por medio de Jesucristo, la obra que Él hizo. Tenemos que poner nuestra confianza en eso, y entonces, basado en lo que el Señor hizo, nosotros podemos entonces ser salvos. En el capítulo 4 nos puso como ilustración a Abraham y David para mostrarnos que la justificación de ellos había sido por la fe, y no había otra forma en la cual las personas pudieran ser salvadas. El capítulo 5 nos mostró cuáles son las consecuencias o la implicancia de lo que significa ser justificado por la fe, y luego en el 6 nos describió acerca de esa unión que tenemos en Cristo, o si tenemos esa unión con el pecado. Ambos tienen consecuencias y nos dirige a destinos diferentes. En el capítulo 7 nos mostró la lucha que como cristianos vamos a tener. El mismo apóstol Pablo tuvo luchas con su pecado, y nosotros mismos también vamos a tener lucha con nuestro pecado. Y en el capítulo 9 entonces entró a mostrarnos, después de mostrarnos en el capítulo 8 de que no hay condenación y que nada nos puede separar del amor del Señor. En el capítulo 9 Pablo entra al tema de Israel para explicarnos cómo Israel es justificado, o si es justificado, ¿cierto? Y él trata de corregir varios malos entendidos que los judíos tenían. Ellos creían que simplemente por ser de la descendencia judía, o sea, ser judíos de nacimiento, ellos ya eran salvos. Es así como Jesús, cuando estuvo en su bautismo, ¿cierto? Antes de su bautismo, Juan el Bautista le dijo que ellos se jactaban de ser hijos de Abraham, pero Dios podía levantar hijos de Abraham de cualquier lugar. El Señor podía justificar a cualquiera si era por la fe. Ellos ponían su confianza en eso, y entonces Él le corrige o les muestra que están totalmente equivocados al pensar que pueden descansar solamente en eso. Entonces, ¿qué más tenían para descansar? Tenían sus privilegios. Dios había estado con ellos, le había dado la señal del pacto, había mostrado sus promesas con ellos, y entonces ellos estaban descansando en eso. Y nuevamente lo que hace Pablo es corregir, ¿ya? Entonces lo que va haciendo Pablo a través del capítulo 9 constantemente es corregir esa idea que ellos tienen, hasta llegar al momento de la elección, para explicarles que la salvación no ha sido por medio de sus obras, y que ni siquiera todo Israel ha sido verdaderamente salvo, sino que Dios ha decidido escoger a uno y dejar a otros, y Él lo ha hecho de forma total y absolutamente soberana, ¿cierto? Escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Luego trata el apóstol respondiendo las objeciones que se levantan, que es muy común cuando se explica la doctrina de la predestinación, que se levanten objeciones. Entonces Pablo se adelanta a eso y da respuestas a ese tipo de objeciones.
Entonces ahora el apóstol va a mostrarnos y va a tratar de volver un poco a lo que él ya había mostrado en el capítulo 9 al principio, que es mostrarnos quiénes están incluidos en el plan del Señor, quiénes son verdaderamente los llamados de Dios a ser parte de este pueblo. ¿Quiénes? Y Pablo va a empezar entonces a explicar quiénes son los que son llamados a este pueblo. Entonces lo primero que vamos a ver es de los versículos 24 al 26, que son los gentiles llamados a salvación. ¿Ya? Los gentiles llamados a salvación. Versos 24 al 26, lo leo nuevamente para recordar. Pablo está terminando la idea anterior, dice, es decir, nosotros, a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a los que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, ¿qué quiere mostrarnos Pablo en estos dos versículos? Quiere primero demostrarnos a través de las Escrituras que el pueblo de los gentiles también era incluido en el pacto de Dios, o en el pueblo de Dios. No solo los judíos, sino los gentiles. Ahora, recuerden que para los judíos fue bastante difícil, no fue un ejercicio fácil, tratar de pensar que los gentiles eran un pueblo incluido por Dios. Para ellos no fue para nada fácil aceptar eso, aunque en el Antiguo Testamento uno podría encontrar ciertas pistas, especialmente en los Salmos, hablando de todas las naciones bendecidas. Para ellos no era algo muy fácil de entender. Jesús también dio algunas pistas cuando estuvo hablando acerca de su ministerio, que los gentiles también iban a ser incluidos en su plan. Pero los judíos no podían entender eso, y no lo entendieron hasta el Nuevo Testamento, cuando, por ejemplo, Pedro tuvo que encontrarse en la casa de Cornelio. Ustedes recordarán, me imagino, la historia. Está en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, y ven que Pedro tiene una visión y Dios lo está guiando y llevando a esa casa de Cornelio para anunciarle este mensaje del Evangelio. Y en el capítulo 10 de Hechos, en los versículos 44 al 46, la escena termina con estas palabras que nos relata Lucas en su segundo libro, que sabemos que es Hechos. En Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46, nos dice lo siguiente: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar lenguas y exaltar a Dios. ¿Qué les pasó ahí a los gentiles? ¿Qué les pasó ahí a los judíos? Los judíos estaban aquí predicando, Pedro estaba contando lo que Dios había hecho con él, y dice que el Espíritu Santo se derrama también sobre los gentiles. Eso significaba, hermanos, que entonces los gentiles también eran pueblo de Dios. Y para ellos no era nada fácil asimilar lo que estaban viendo. Sin embargo, entendieron que el propósito de Dios incluía no solamente judíos, sino que incluía también a los gentiles. Por eso Pablo nos dice en Efesios, por ejemplo, que la pared intermedia que había entre judíos y gentiles fue rota, fue completamente derrumbada, y de los dos pueblos hizo uno, nos recuerda el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Por tanto, Dios había llamado, dice Pablo, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y como es el apóstol Pablo, él va a querer demostrarlo con la Escritura. Él va a decirle, y recuérdense que la audiencia no era solo gentil, sino también era judía. Le dice, bueno, vamos a la Biblia, vamos a la Escritura y veamos si esto verdaderamente estaba en la palabra de Dios. Cuando Pablo quiso probar la doctrina de la elección, él citó 3 ejemplos de Génesis. Cuando él quiso explicar de que Dios no era injusto, Pablo citó ejemplos de Éxodo y uno de Isaías. Y ahora, para probar que los gentiles estaban incluidos en el pueblo de Dios, va a citar la escritura del profeta Oseas, ¿ya? Y hay 2 citas aquí del profeta Oseas en los versículos 25 y versículo 26. Veamos la primera, que está en el versículo 25. Esta se encuentra en Oseas, si quiere acompañarme ahí, capítulo 2, versículo 23. Oseas, capítulo 2, versículo 23. Esto es lo que está haciendo Pablo, citar una parte de la Biblia, y les dice, bueno, vamos a los profetas. Veamos qué nos dicen los profetas. Y va a Oseas, capítulo 2, versículo 23, que dice así: la sembraré para mí en la tierra
y tendré compasión de lo que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Esa es la cita que Pablo está usando aquí en Romanos. Si recordamos brevemente el contexto del profeta Oseas, un profeta que fue enviado por el Señor a hablar del amor de Dios y a ilustrarlo con que el profeta se tenía que casar con una prostituta para mostrar ¿qué? Para mostrar que el pueblo había sido tan infiel como ese matrimonio. El pueblo había sido tan fornicario como ese ejemplo que él estaba mostrando al pueblo de Dios. Y una y otra vez Dios llama al pueblo de Israel a arrepentirse por medio de su amor. Le hace muchos llamados en el profeta Oseas, muchos llamados a que se arrepintieran. Y aún así el pueblo se endurece y va viviendo constantemente contra la voluntad de Dios. Pero como siempre en los profetas no solamente hay juicio, sino que a la vez hay también restauración. El Señor promete restaurar al pueblo de Dios y el pueblo de Dios se arrepiente. Y en este contexto está entonces esta cita en donde el profeta Oseas está diciendo, miren, Dios va a tener compasión de ustedes y va a hacer que pueblo que no es su pueblo diga, este es mi Dios. Y Pablo está tomando esta cita, que se estaba refiriendo en el contexto original a las tribus rebeldes del norte, y está mostrando que esto se cumple en la inclusión de los gentiles. O sea, los gentiles que no adoraban a Dios, los gentiles que estaban viviendo una vida sin importar acerca del Dios de Israel y lo que Él hizo, finalmente iban a venir a la salvación por medio del Señor. Eso es lo que Pablo quiere probar con esta cita, que es la primera que nos muestra el versículo 25. Luego Pablo cita otra vez al profeta Oseas, que en esta ocasión se va al capítulo 1, versículo 10, en donde, si usted se quedó ahí en el libro de Oseas, va a leer en el capítulo 1, versículo 10, pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos de Dios viviente. Aquí el profeta está comenzando a hablar acerca del juicio de Dios y termina nuevamente con la restauración. Está diciendo que sí, el pueblo de Dios se ha alejado de Dios, el pueblo de Dios ha pecado, sin embargo, el Señor va a traer a gente que no es su pueblo y van a adorarlo como parte del pueblo de Dios. Y aquí Pablo está diciendo una vez más que aquellos que son lejanos a la tierra de Dios, acuérdense que para la mentalidad judía, la presencia de Dios habita en Jerusalén, o habita por lo menos en Israel. Y el profeta está diciendo que fuera de esas tierras va a haber gente que va a venir y va a adorar a Dios. Gente que está fuera de las tierras altas, que es como ellos lo concebían, finalmente va a adorar a nuestro Señor. Y estos versículos entonces nos apuntan, o Pablo los aplica para que vean que los gentiles van a ser incluidos. ¿Por qué? Porque los gentiles no viven en Israel. Los gentiles son de otras tierras, de otros lugares. Y asimismo de otros lugares van a adorar al Señor. Así como cuando Jesús conversa con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿cierto? Y ella piensa que la adoración debe ser aquí, así dicen los judíos. Y el Señor le dice que van a adorar en espíritu y en verdad, los adoradores verdaderos. Asimismo, aquellos que son parte del reino de Dios, aquellos que se arrepienten de sus pecados y aunque no sean judíos, van a ser incluidos o van a ser parte de este pueblo de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice el apóstol Pablo por medio de estos versículos? Nos dice, en primer lugar, que nosotros somos parte del pueblo de Dios. Nosotros los gentiles, los que no somos judíos, supongo que aquí no hay ningún judío, somos parte del pueblo de Dios, somos parte del Israel espiritual. Por eso Pablo dice, no solo ellos, sino también nosotros somos aquellos que hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Los judíos daban gracias a Dios por no ser samaritano, por no ser mujer y por no ser gentil. Así que imagínense lo que ellos veían o se encontraban cuando escuchaban a Pablo diciendo, bueno, van a ser incluidos dentro del pueblo de Dios también los gentiles. El apóstol Pedro usa las mismas palabras que se le aplican al pueblo de Israel nacional en Levítico, las aplica a la iglesia, a un pueblo en donde hay de toda nación, de toda cultura, de toda lengua, de toda tribu, como nos dice Apocalipsis.
Si usted lee 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, tenemos estas palabras en donde el apóstol Pedro está diciendo qué es lo que somos nosotros. 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10 nos dice: pero ustedes, y se refiere a los creyentes, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las nieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Hermano, piensa entonces en esto. Tú antes no eras parte del pueblo de Dios, no eras parte de las promesas de Dios, no eras parte del plan de Dios, no eras parte de ninguna de esas cosas. Pero sin embargo, por medio de la obra de Cristo, toda persona que confía en Cristo, no importa su nacionalidad, podemos reunirnos y alabar juntos a nuestro Señor. ¿No es impresionante eso, hermano? Naciones reunidas de distintos trasfondos, de distintas culturas, de distintas naciones, alabando juntos a Dios. Alabando juntos y celebrando junto a nuestro Dios. Si lo ponemos, ¿cierto?, en un contexto latino, podemos pensar en colombiano, ecuatoriano, uruguayo, argentino, chileno, todos juntos, reunidos, alabando a un solo Dios. ¿No deberíamos, hermanos, agradecer porque tenemos ese acceso al trono de la gracia de Dios? ¿No deberíamos alabar a Dios por todo lo grandioso que Él ha hecho por nosotros, que podemos acercarnos al Señor? ¿No deberíamos agradecer porque nosotros somos vasos de misericordia en vez de ser vasos de ira, lo que merecemos, que es la condenación? Pero sin embargo el Señor nos ha dado de su gracia para ser parte de esta gracia y misericordia. Y si nosotros, hermanos, hemos sido escogidos por el Señor y somos parte de este plan y este propósito del Señor, entonces nosotros también somos llamados a anunciar este mensaje de salvación. Somos llamados a anunciar esta reconciliación al prójimo. Decirle que Dios ha enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darnos este mensaje glorioso que nos llama a confiar y a creer en nuestro Señor. Desde la caída, hermanos, lo que caracteriza al ser humano es el conflicto. Usted mismo lo puede ver, hay conflicto en todo lugar. Conflicto en su trabajo, conflicto en su matrimonio, conflicto con amigos, conflicto en la iglesia. Es fácil ver el conflicto y encontrarlo. Pero el Señor nos ha traído por medio del Evangelio la reconciliación. Al nosotros encontrar el Evangelio, nosotros nos reconciliamos con Dios y entonces nuestras relaciones también son transformadas por medio de nuestro Señor para encontrar la lucha o ir contra lo que es parte natural del ser humano, que es el conflicto. El Evangelio es quien logra transformar todo eso, porque nos restaura y nos mueve a ser nuevamente en el plan del propósito, que es vivir en el perdón de Dios y aplicarlo en el perdón del Señor. Por tanto, hermanos, recordemos esta gran maravilla, que el Señor nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Nos ha reconciliado por medio de la obra de nuestro Señor. Y por tanto siempre debemos, y no por castigarnos o por torturarnos, preguntarnos siempre si verdaderamente somos parte de este pueblo de Dios. Si verdaderamente el Señor ha obrado en nuestros propios corazones, y no simplemente porque venimos un domingo a la iglesia, o porque nuestra familia es cristiana, o porque he seguido cierta tradición cristiana, o porque me gusta asistir a la iglesia porque tengo buenos amigos, sino por Cristo, por lo que Él ha hecho en nuestra vida y ha transformado nuestro corazón. Entonces lo que queremos hacer es vivir para glorificar y exaltar su santo nombre. Pablo entonces nos muestra esta maravillosa obra de gracia a través de nuestro corazón, de nuestra vida, y luego nos va a ir mostrando cómo el remanente judío también es parte de este propósito del Señor. Si uno va a los versículos 27 y 29, se va a encontrar entonces que Pablo, después de tratar el asunto con los gentiles, nos va a mostrar cómo entonces actúa con los judíos. Versículos 27 al 29 dice así Pablo: Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y semejantes a Gomorra. Aquí Pablo nos dice
Dos cosas, y nuevamente lo que él hace es citar la palabra de Dios para mostrarle a los judíos que Dios no había hecho esto así nomás, sino que él ya había predecido a través de la misma palabra de Dios lo que él iba a hacer. Y aquí Pablo cita en primer lugar al profeta Isaías. Los versículos 27 y 28 va a Isaías capítulo 10, versículos 22 al 23. Aquí podemos darnos un buen paseo por la palabra de Dios. Isaías capítulo 10, versículos 22 al 23, está citando Pablo. Y dice así, esa cita: pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción decidida rebosa justicia, pues una destrucción completa ya decretada ejecutará el Señor, Dios de los ejércitos, en medio de toda la tierra. Aquí el profeta Isaías, en el capítulo 10, está hablando de cómo él va a usar a Asiria, que era un imperio pagano, va a usarlo como juicio contra el pueblo de Dios. Va a usarlo como juicio, va a ser un instrumento de juicio para castigar al pueblo de Dios porque había desobedecido la palabra del Señor. Y hace la alusión a la promesa de Abraham. Dice que el pueblo de Israel va a ser como la arena del mar. ¿Se acuerdan? Génesis 12, Génesis 15. Dios le promete a Abraham que van a ser una gran descendencia como la arena del mar. A ver si pueden contarla. O como las estrellas de los cielos, le dice, a ver si tú puedes contarla. Hace esa alusión, pero le dice: solo un remanente de él volverá. Dios va a usar a Siria, va a atacar al pueblo, va a ser juzgado al pueblo, y luego Dios va a tener misericordia como siempre, pero solamente un remanente va a ser salvo. O sea, un remanente es solamente un grupo de personas. No todo el pueblo de Israel va a ser salvo, sino que solamente un remanente de Israel va a ser salvo. De todo el grupo, solamente algunos van a ser salvos por el Señor. Y esto iba en contra de la creencia común. La creencia común era que por ser israelita tú ya eras salvo. Por ser israelita tú ya puedes descansar tranquilamente. Total, ya eres parte del pueblo de Dios. Y Pablo le dice: no es así. Solo un remanente, dice la Escritura, va a ser salvo. Y luego le cita en el verso 29, Isaías 1:9, que dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejante a Gomorra. Fíjese lo que le dice el apóstol al pueblo de Dios. Le dice: si Dios no hubiera actuado, si Dios no lo hubiera salvado, si Dios no hubiera obrado en ustedes, no habría ninguna diferencia entre ustedes y Sodoma y Gomorra. Si lo pone uno en términos modernos, está diciendo: si yo no lo hubiera salvado a ustedes, ustedes serían igual de homosexuales, fornicarios, adúlteros, mentirosos y perdidos que todos. Si no hubiera sido por la gracia mía, ustedes serían igual. De los que tanto se asombran, ¿no? Que tanto nos asombramos de ese pecado. Pero si no fuera por la gracia de Dios, seríamos igual. No habría ninguna diferencia con eso. Y eso le está diciendo al pueblo de Israel, que era tan religioso y que pensaba que estaba totalmente asegurado de ser salvo, pero en verdad estaba completamente perdido. Hermano, la doctrina del remanente que Pablo pone aquí, que después lo va a volver a tratar en el capítulo 10 y 11, es algo muy importante a pensar, porque nos hace librarnos de la idea, también en la actualidad, de que podemos estar seguros si nosotros simplemente participamos de un grupo. Por eso el Señor advirtió muchas veces y en muchas ocasiones que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cierto? Recordarán capítulo 7 de Mateo, tenemos por ejemplo la puerta estrecha. En el versículo 13 y 14 Jesús dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a vida, y pocos son los que la hallan. Aquí le está hablando el Señor ahí a los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Son los religiosos. Son aquellos que tienen la doctrina oficial de la iglesia de la época. Así que nosotros podemos tener la doctrina correcta, podemos creernos muy reformados, muy geniales, pero no importa eso si verdaderamente tú no eres parte del reino de Dios, del reino espiritual del Señor. Si tú realmente no te has arrepentido de tu pecado,
Simplemente estos versículos van a condenarlos completamente a nosotros. Y ciertamente se ha popularizado la idea de un cristianismo de multitudes donde muchas personas profesan ser creyentes, pero si verdaderamente nosotros no nos hemos arrepentido de nuestro corazón, somos como el remanente de Israel que cree que simplemente por pertenecer a un grupo es alguien salvo. Pero la salvación depende de que nosotros verdaderamente hayamos confiado en Dios, que nos hayamos arrepentido de nuestra maldad y que el Señor haya obrado en nuestro corazón. Porque si no es así, simplemente estamos siendo engañados y vamos a la condenación, tal como los judíos creían tener la seguridad de la salvación. Entonces Pablo, para ir cerrando esta idea que él expone, nos dice en los versículos 30 al 33 que la justificación tanto de los judíos como de los gentiles es simplemente por la fe. Y ahí podemos leerlo esto en Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33, les dice Pablo: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ellas por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Pablo entonces habla de la situación de los gentiles y la situación de los judíos. Primero nos dice la pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Qué diremos a qué? Bueno, ¿qué diremos a todo lo que él ha estado diciendo hasta ahora? ¿Qué diremos a esa situación? Pablo ha demostrado que la salvación no es de quien quiere ni ser parte de un grupo, sino que simplemente por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Pablo nos muestra que los gentiles no estaban buscando la justicia de Dios. Ellos estaban viviendo en sus pecados, vivían en su práctica pecaminosa de forma continua, y ninguno de ellos, como nos dice Romanos 3, buscaba a Dios. Simplemente vivían el pecado. Y en algún momento de su vida, como nos pasó a todos nosotros, me imagino en algún momento de su vida, si todos los que estamos aquí somos creyentes, es que el Señor intervino en nuestra vida, apareció. De repente vivíamos nuestro pecado y de repente llegó el Señor. Por medio de una predicación, una palabra, la Biblia, donde como Dios haya obrado, llegó a nuestra vida simplemente, y no estamos detrás de la justicia. Al contrario, estábamos deleitándonos en nuestro pecado, viviendo nuestra vida o creyendo en nuestra propia autojusticia, creyendo que por ir a una cierta iglesia o a un cierto lugar éramos salvos, y entendimos en algún momento, el Señor nos abrió el entendimiento para que entendamos que es solamente por la obra de Cristo que somos salvos. Nos trata primero entonces sobre los gentiles y nos dice: esa es la verdad. Luego nos habla de la situación de los judíos, los cuales es diferente porque ellos sí buscaban una justicia. Ellos sí seguían ciertas reglas, ellos seguían la limosna, ellos seguían el practicar la justicia, ellos decían guardar los ritos de la ley. Sin embargo, no lo hacían de corazón. Y como el Señor, el estándar de Dios es un estándar perfecto, entonces deja totalmente desnuda su visión y les muestra que en verdad no estaban obedeciendo al Señor, sino que ellos lo estaban haciendo simplemente creyendo que por las cosas que ellos practicaban, que no era de la forma perfecta, ellos podían ser justificados delante del Señor. Pero no era así. Ellos practicaban la oración de forma hipócrita, practicaban la limosna de forma hipócrita, practicaban ir a la sinagoga de forma hipócrita, todo lo hacían simplemente de forma hipócrita. Entonces lo que hace Pablo les dice: miren, si ustedes viven de esa manera, Dios va a hacer que ustedes tropiecen, va a hacer que ustedes se pierdan. Y cita una vez más la Escritura, en este caso cita Isaías capítulo 8, versículo 14, que algunos comentaristas creen que es una mezcla también con otro pasaje de Isaías que está en el capítulo 28. Pero Isaías 8:14 dice: entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Nuevamente aquí esta cita está en el contexto de la invasión de Asiria sobre Israel y de cómo el pueblo debía aferrarse a Dios, sin embargo decidió aferrarse a otras cosas y no aferrarse a Dios. Entonces Dios dice: yo voy a hacer que ustedes tropiecen. Las ambas casas de Israel, Israel del norte y Israel del sur, iban a tropezar. Y Pablo pone esta cita aquí y les dice: Cristo se ha convertido
para ustedes, judíos, que creen tener la ley, que creen tener la verdad, que creen tener la verdadera esperanza, Cristo se va a convertir a ustedes en tropiezo. ¿Por qué en tropiezo? Porque ustedes tienen la promesa, ustedes tienen la ley, ustedes tienen el templo, ustedes tienen todas esas cosas. Sin embargo, al no reconocer que Cristo es el verdadero Mesías, entonces nada de eso sirve para ustedes. Ustedes simplemente tropiezan con la verdad, tropiezan con el Evangelio. Entonces Pablo muestra a través de esto que no importa, hermanos, si nosotros estamos asistiendo a una iglesia, no importa si nosotros somos parte de una membresía, no importa si nosotros no sabemos la Biblia de memoria. Lo que importa es lo siguiente: Cristo, la obra de Cristo que se ha ejecutado en nosotros, que se ha ejecutado en nuestros corazones, que ha obrado en nuestro ser, porque de lo contrario Cristo se transforma en tropiezo. Fíjense en los musulmanes que ven a Jesús como un profeta, fíjense en los budistas que admiran a Jesús, o algunas personas que dicen, sí, Jesús es verdaderamente un hombre sabio. Pero ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve todo eso si verdaderamente no me he arrepentido ni he reconocido que Cristo es el Salvador verdadero de mi ser? Si Cristo es aquel que ha redimido mis pecados, que me ha limpiado de mi maldad, que me ha justificado y me ha librado del infierno. Por eso el Señor les dice a los fariseos que cuando las personas eran guiadas por los fariseos, decía el Señor que lo hace 2 veces más terribles del infierno, como que lo hace 2 veces más condenado, porque las personas recibían las doctrinas de Dios, recibían la enseñanza de Dios, pero no vivían la enseñanza. Es como esas personas que ustedes van a conocer, que fueron a la iglesia, a la escuela dominical, de niños fueron enseñados, y sin embargo ahora están en el mundo. Y uno le habla de la Biblia y ¿qué le dicen? No, yo ya sé eso. Yo ya sé lo que tú me vas a hablar. Yo ya sé lo que tú me vas a explicar del Evangelio. ¿Y es por qué? Porque recibieron toda la enseñanza de la Biblia, pero en verdad nunca se arrepintieron de sus pecados. Y esas son las personas más endurecidas y que tropiezan con el Evangelio y que se van a la condenación si es que Dios no obra en sus corazones y no los salva de su perdición. Así que, hermanos, oremos al Señor para que el Señor nos ayude a confiar y a descansar solamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él ha hecho por nosotros. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Te agradecemos, Padre, porque tú, Señor, nos has llamado a tu reino, porque no ha sido por medio de nuestras obras, Señor, sino que ha sido solamente por tu gracia, por tu bondad y por tu misericordia. Señor, te rogamos que tú nos ayudes a confiar cada día más en tu Evangelio, a confiar cada día más en tu bondad y a vivir más conforme a tu gracia. Te rogamos, Señor, que todos nosotros los que estamos aquí presentes hayamos puesto nuestra confianza en ti, Señor, y que no seamos, Señor, como los judíos que creyeron conocerte, Señor, pero estaban perdidos, tropezaban, Señor, con la verdad tuya. Estaban totalmente condenados, Señor, porque no habían descansado ni confiado en tu obra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mirar tu cruz cada día, a humillarnos y a descansar en tu gracia y en tu bondad. Te agradecemos por todo esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.